Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, los temas que vamos a ver en esta semana sí tienen que ver con aproximación, notación científica y porcentaje. Tengan en cuenta también que esta semana tenemos una evaluación escrita que va a ser de todos los temas que vimos hasta ahora en la unidad número 1 de números racionales. Pasemos entonces a ver tres temas que son relativamente sencillos y que son, repito, aproximación de números, notación científica y porcentaje. Empecemos con lo que se llama aproximación de números. ¿Qué significa aproximar un número? Significa transformarlo en otro que se dice que está aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque el número no va a tener toda la parte decimal que tenía. ¿Sí? Acá en esto de aproximación vamos a estar trabajando con expresiones decimales y cuando las aproximemos las transformamos en otros números muy parecidos a los que teníamos originalmente, pero se dice que van a estar aproximados, ¿sí? O sea, van a ser muy parecidos a los números originales, pero con una aproximación, ¿sí? Y cuando uno aproxima un número, esa aproximación se puede realizar de dos maneras: por truncamiento, o por redondeo. Vamos a ver en qué consisten estos dos métodos de aproximación de números: truncamiento y redondeo. ¿Sí? Cuando uno aproxima números racionales, lo puede hacer utilizando dos métodos: truncamiento y redondeo. Vamos a empezar a trabajar con el primer método para aproximar números, que es truncamiento. ¿Qué significa básicamente truncar un número? Significa cortarlo. ¿Sí? Básicamente significa cortar a ese número en una determinada cantidad de cifras. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me dicen truncar el número menos 8, 9, 2. Y me dicen, bueno, truncalo a la primera cifra decimal. Si yo lo trunco a la primera cifra decimal, lo que tengo que hacer es tomar justamente nada más que la primera cifra decimal, ¿sí? Entonces vamos a truncar a la primera cifra decimal. Entonces si lo trunco a la primera cifra decimal, el número que me va a quedar es menos 3,1, ¿sí? La primera cifra decimal también se dice décimos, ¿sí? Es a los décimos que estamos truncando acá. También me podrían decir, bueno, trunca a la segunda cifra decimal, que son los centésimos. Si me piden eso, el número que quedaría sería menos 3,15, ¿sí? Acá sería a los centésimos truncado. También me pueden decir, truncalo a la tercera cifra decimal. Y entonces, ¿qué tomo? Tres cifras decimales, menos 3,156, y esto sería truncarlo a los milésimos, ¿sí? O sea, el proceso de truncamiento es muy sencillo, es cortar el número a la cifra que me están pidiendo. Si es primera cifra, es esta de acá, dos cifras serían estas dos, tres cifras, estas tres, ¿sí? También se pueden decir décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Pero bueno, en eso consiste básicamente truncar un número. Cuando uno trunca un número, obviamente lo transforma en otro, ¿sí? Fíjense, son otros números parecidos al original, pero distintos. Cuando uno realiza este procedimiento de aproximación, se dice que arrastra un error, ¿sí? Un error de aproximación. ¿Por qué un error? Y porque está convirtiendo el número original en otro muy parecido, pero que no es el original. Entonces ahí se arrastra un error, se dice, un error relativo. Bien, esto es entonces truncamiento. Muy sencillo. Vamos con redondeo. Este es un poquitito más difícil, pero van a ver que no es nada complicado. Redondeo. Bien. Supongamos que nos dan el número 4,156982. Y entonces nos dicen que tenemos que redondear este número a la primera cifra decimal.
sea, a los décimos. Si me dicen que tenemos que redondear a la primera cifra decimal, me están diciendo que el número tiene que tener una sola cifra decimal. Ahora bien, ¿cómo hago para redondear? Si a mí me dicen que tengo que redondear a la primera cifra decimal, lo que tengo que hacer es mirar a la segunda cifra decimal. ¿Sí? Y si esa segunda cifra decimal es igual a 5 o más, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, lo que hago es sumarle 1 a esa primera cifra decimal. Entonces, el número que me va a quedar es 4,2. ¿Por qué 4,2? Porque repito, yo tengo que redondear a la primera cifra decimal y para eso miro la segunda. Siempre miro la siguiente a la que me piden. Me piden primera cifra decimal, tengo que mirar la segunda cifra decimal. Si esa segunda cifra decimal es 5, 6, 7, 8, 9, le sumo 1 a la primera cifra decimal. Si hubiera sido esta cifra de acá 0, 1, 2, 3, 4, no le sumaba nada y este quedaba igual. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a redondear este número a las 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales. 5 cifras decimales. Entonces, si a mí me piden redondear a las 5 cifras decimales, lo que tengo que hacer es mirar la sexta. ¿Sí? Redondeo a las 5 cifras y miro la sexta. ¿Cómo es la sexta? ¿Va de 0 a 4 o de 5 a 9? Si la sexta va de 0 a 4, entonces la quinta queda igual. Y el número va a ser 4,15698. ¿Sí? O sea, así se redondean los números. A mí me van a pedir que redondee un número a tal cifra decimal. Y para eso tengo que mirar la que le sigue a esa que me piden. Si la que le sigue a esa que me piden está entre 0 y 4, entonces el número queda como ya está. Ahora, si la cifra que le sigue a la que me piden es 5, 6, 7, 8, 9, le tengo que sumar 1 a esa cifra que me están pidiendo y que yo tengo en el número. ¿Sí? Hacemos un redondeo más. A las 3 cifras decimales. Si me piden a las 3 cifras decimales, yo tengo que mirar la cuarta. 1, 2, 3, 4. Miro la cuarta, que es 9. Como la cuarta es 9, ¿qué hago? Le sumo 1 a la que me están pidiendo. Entonces me va a quedar 4,15 y en vez de poner 6 pongo 7. ¿Sí? Bueno, esto es redondeo. Vamos con ahora notación científica. ¿Sí? Ya terminamos aproximación, truncamiento y redondeo. Vamos ahora a trabajar con la notación científica. ¿Para qué sirve la notación científica? Para escribir en forma abreviada números que son muy grandes o muy chicos. Números racionales muy grandes o muy chicos. La notación científica, cuando uno escribe un número en notación científica, el formato que va a tener ese número de notación científica es un producto entre un número A y una potencia de 10. ¿Sí? Esto es un número escrito en notación científica. Este número A va a estar entre 1 y 10. Va a ser mayor que 1 y menor que 10. Y esta potencia de 10, ¿sí?, es justamente una potencia que tiene acá un número n, que es un número entero, que podrá ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, este es el formato de un número escrito en notación científica. Un número va a estar escrito en notación científica cuando está expresado como multiplicación entre un número A, que está entre 1 y 10, y una potencia de 10. Entonces, vamos con ejemplos. Vamos a ver cómo expresamos un número muy grande de forma abreviada utilizando la notación científica. Empecemos con un número muy grande y después vamos con los ejemplos de números chiquitos. Un número muy grande, por ejemplo, podría ser el siguiente. Este es un número escrito en notación científica
Perdón, este es un número que lo vamos a escribir en notación científica, pero es un número muy grande, ¿no? Fíjense que son 6.723 millones y podría ser más grande el número. Ahora, ¿cómo escribo este número en notación científica? O sea, con el formato de A por una potencia de 10. Muy sencillo. El número A lo vamos a formar con las cifras que son distintas a 0. Las cifras distintas a 0 son estas que están acá. Y con estas cifras tengo que formar un número que esté entre 1 y 10. Entonces no me queda otra que escribir este 6723 como 6,723. ¿Por qué la coma en el 6? Y porque si la pusiera acá y me quedara 67, A no va a estar entre 1 y 10. Yo necesito que A esté entre 1 y 10. Entonces la única forma de utilizar estas cuatro cifras para poner un número que esté entre 1 y 10 es ponerle una coma acá, ¿sí? En el 6. Porque si la pusiera acá 67 y se pasa, 672 se pasa más, 6723 también. O sea, tiene que ser un número que esté entre 1 y 10. El 6,723 está entre 1 y 10. Y pongo, ahí ya formé el número A, ¿sí? Este sería mi A. Y pongo por 10. Y como el número es muy grande, siempre la potencia, si el número es muy grande, la potencia n va a ser un número entero positivo. ¿Sí? Si el número es muy grande, la potencia n va a ser un número entero positivo. ¿Y cuál va a ser ese n? Muy fácil, ¿cómo lo determino? Yo la coma la había puesto acá. Cuento todas las cifras que están después de la coma. 3, 6, 9. Entonces el numerito que pongo acá es 9. ¿Sí? O sea, la potencia está determinada por la cantidad de cifras que vienen después de la coma que puse. Entonces ahí escribí el 6.723 millones en notación científica. Es 6,723 por 10 a la novena. Vamos con otro ejemplo de un número muy grande para escribir la notación científica. $323.491.000. ¿Cómo escribimos esto en notación científica? Primero tenemos que formar el número A, que se hace con las cifras distintas a 0. Entonces tendría que poner 3,23491. ¿Sí? Es la única manera de formar un número entre 1 y 10, poniendo la coma ahí. Ya tengo A por 10, y como el número es muy grande, la potencia que voy a poner acá va a ser un entero positivo. ¿Y qué número va a ser? O sea, ¿cuál va a ser la potencia? Y bueno, cuento la cantidad de cifras que hay después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, me quedo 10 a la octava y el número escrito en notación científica es 3,23491 por 10 a la octava. Vamos con dos ejemplos ahora de números muy chiquitos. Así como se pueden escribir en notación científica los números muy grandes, también se pueden escribir en notación científica los números muy chiquitos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con números chiquitos? 0, y un número con muchos ceros. Y por ejemplo, este número atrás. O sea, 0,00000049152. ¿Cómo voy a escribir esto en notación científica? Muy sencillo. Con las cifras distintas a 0, armo el número A, que tiene que estar entre 1 y 10. Entonces pondré la coma acá. ¿Sí? Pondré la coma acá. Y esto es 4,9152. Ya tengo el número A. ¿Sí? Pongo por 10. Y ahora, como el número es muy chiquito, cuando hablamos de números muy chiquitos, el exponente que va a ir acá va a ser un entero negativo. ¿Cómo hago para determinar ese número entero negativo? Y bueno, voy a correr la coma. ¿Sí? La coma yo la puse acá, después del 4. Tengo que correr la coma tantos lugares necesarios para llegar a la coma que está acá. Y entonces, ¿cuánto corro? Y corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Corrí la coma 7 lugares, entonces pongo menos 7. Una forma sencilla de darme cuenta cuál es el número entero negativo que tengo que poner. Fíjense la cantidad de ceros que tiene el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ceros. Puse menos 7. Siempre la cantidad de lugares que corro la coma hasta llegar acá me da lo mismo que la cantidad total de ceros que tiene el número. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo de un número muy chiquito para escribirlo en notación científica. Cero, todos estos ceros, 953. Bien, con estos números, con las cifras distintas a 0, formo el número A, 9,53, no me queda otra alternativa, pongo la coma acá, por 10 elevado, y acá voy a poner un entero negativo, porque el número es muy chiquito, y fíjense, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que en definitiva, fíjense, 3, 6, 9, 10 es la cantidad total de ceros que tiene la cifra o el número en cuestión, perdón. Entonces, el número en notación científica es 9,53 por 10 a la menos 10. Y esto es entonces cómo escribir números muy grandes o muy chicos en notación científica, o sea, de forma abreviada, como una multiplicación entre un número que está entre 1 y 10 y una potencia de 10. Vamos ahora con el último tema. Vamos con porcentaje. Yo estoy yendo quizás un poco rápido con todo esto, pero acuérdense que yo también he subido videos de todos estos temas y también vamos a tener la videoconferencia del día viernes. Porcentaje. Vamos a calcular porcentajes. ¿Cómo se calculaban? Quizás esto ya lo vieron en segundo año, pero bueno, lo tenemos que ver de nuevo en tercero. Porcentaje. ¿Qué significa, por ejemplo, calcular el 10% de una cantidad X? ¿Qué es el 10% de una cantidad X? Por ejemplo, no sé, el 10% de 90. ¿Cómo se calculaba? ¿Cómo se calcula ese porcentaje? El porcentaje equivale a una fracción con denominador 100. Entonces, 10%, ¿cómo lo transformo esto a fracción? En el numerador pongo el número que me dan, 10. Y en el denominador siempre pongo 100, ¿sí? Porque es porcentaje, viene de 100. El D, ¿sí? Acá ya escribí 10%, 10 sobre 100. El D se transformaba en matemática en por. Cuando yo tengo que hacer una cantidad de otra, ese D es por. Y pongo 90. Y ahora resuelvo una multiplicación. Es una multiplicación de fracciones. El 90 acá abajo tiene un 1. Puedo simplificar. Cruzado o en vertical. Divido por 10 arriba y abajo. Divido por 10 este número y este. Y en definitiva me quedó 1 por 9, 9. 1 por 1, 1. 9 sobre 1, que es 9. O sea que el 10% de 90, el 10% de 90 es 9. ¿Sí? Así se calcula un porcentaje. Muy sencillo. Esto también, esta cuenta que yo hice así a mano, también se puede hacer con calculadora, ¿sí? Ya está permitido usar calculadora. Bien, vamos con otro porcentaje. 25%, por ejemplo, calcular el 25% de 80. Esto lo voy a hacer con calculadora. 25% lo pasamos a la forma de fracción, 25 sobre 100, porque en el numerador pongo el porcentaje que me dan y en el denominador siempre un 100, por 80 sobre 1. El D era por y la cantidad total que me dan es 80. Y ahora hago la cuenta. 25 sobre 100 por 80. Esto me da 20. Con lo cual la conclusión es que el 25% de 80 es 20.
esta es una manera de calcular un porcentaje, utilizando la forma fraccionaria. También hay otra manera que está muy bueno saberla y que a veces es necesaria para resolver ciertos problemas de porcentaje, que es la siguiente. Es utilizando regla de 3 simple directa. Por ejemplo, a mí me piden calcular el 30% de 150. Entonces, ¿cómo voy a hacer la regla de 3 simple? O sea, ¿cómo calculo este porcentaje utilizando la regla de 3 simple directa? Muy sencillo. La cantidad total que a mí me dan siempre representa el 100%. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, que mi 100% equivale a 150 y que mi 30% que yo quiero calcular de ese 150 no lo conozco, es X. Y entonces, una vez que tenía hecho este planteo, ¿sí?, de regla de 3 simple directa, ¿cómo calculaba la X? Muy sencillo, ponía X igual y multiplicaba cruzado 30 con 150, 30% por 150, y dividía por este de acá. O sea, multiplico y divido. Multiplico cruzado y divido. Entonces, la cuenta que me queda por hacer es 30 por 150 dividido 100, y eso me da 45. Por lo tanto, el 30% de 150 es 45. ¿Cómo lo calculé? Con regla de 3 simple directa. ¿Sí? O sea, hay que hacer este planteo de poner a qué equivale mi 100%, pongo el número en cuestión, o sea, la cantidad total, el porcentaje que me piden, X, y la X la multiplico, perdón, la calculo multiplicando cruzado y dividiendo. Bueno, esto fue entonces porcentaje. Completamos los 3 temas: aproximación, notación científica y porcentaje. Miren también los otros videos que yo subí, hagan las actividades y tenemos videoconferencia de consulta el viernes próximo. Nos vemos, chicos.